Bien, entonces vamos a entrar al tema de la gracia irresistible. La última doctrina que vamos a ver del calvinismo. Y ahí con esto terminamos, cerramos el ciclo de las 5 doctrinas de la gracia, o como ya hemos visto, 5 doctrinas de la desgracia. Bueno, la gracia irresistible, o gracia eficaz, o llamamiento eficaz. ¿Alguna definición tienen ustedes por ahí? Amén. Ya, con el libro. Dice, la gracia irresistible o gracia eficaz es una doctrina en la teología cristiana particularmente asociada con el calvinismo, que enseña que la gracia salvadora de Dios se aplica eficazmente a aquellos a quienes Él ha determinado salvar, los elegidos. Y en el tiempo de Dios vence su resistencia al obedecer el llamado del Evangelio, llevándolos a la fe en Cristo. Debe distinguirse que la gracia previamente, particularmente asociada con el arrianismo, que enseña que la oferta de salvación a través de la gracia no actuó irresistiblemente en el método determinista, puramente de causa-efecto, sino más bien en la forma de influencia y respuesta que puede ser aceptada y negada libremente. Amén. La doctrina de la gracia irresistible dice que el Espíritu Santo nunca falla en llevar a los suyos a la fe. Se necesita con urgencia una comprensión clara de esta doctrina. La Iglesia contemporánea se encuentra en medio de una crisis de confianza respecto a la predicación bíblica y al uso diligente de los medios de gracia, por lo que el Espíritu Santo obra irresistiblemente en la vida de los pecadores. La Iglesia necesita reafirmar su fe. La gracia nos enseña que la salvación de los pecadores merecedores del infierno es obra exclusiva del Dios Trino. Cuando los calvinistas dicen que la gracia es irresistible, quieren decir que el Espíritu Santo nunca falla en llamar, regenerar y salvar a quienes el Padre ha elegido y Cristo ha venido. Y la eficacia de esta gracia se define en los cánones de Dort. Ahí hay alguna referencia de lo que dicen los cánones de Dort. Además, dice en el capítulo 3 y 4 del artículo 11 del canon de Dort, cuando Dios lleva a cabo su beneplácito en los escogidos y obra en ellos la conversión verdadera, los lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se les predique el Evangelio externamente y que sea alumbrada poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo, a fin de que lleguen a comprender y distinguir rectamente las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, sino que Él penetra también hasta las partes más íntimas del hombre con la eficacia regeneradora de este mismo Espíritu. Él abre el corazón que está cerrado, Él quebranta lo que está endurecido, Él circuncida lo que es incircunciso, Él infunde la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala, se haga buena, que no quería, ahora quiera realmente, que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas acciones. Eso. Ya. ¿Sí, pastor? Sí, bueno. Ahora sí. Según el doctor Wikipedia, dice aquí, se entiende acá que por lo que la misma frase o la misma oración dice, gracia irresistible, habla acerca de una enseñanza teológica, ¿no es cierto?, que se aplica a aquellos que, según el calvinismo, fueron elegidos, solamente fueron elegidos en el tiempo de Dios, y vence la resistencia de obedecer al llamamiento del Evangelio, llevándolo a la fe en Cristo. Es decir, es una enseñanza que muestra acerca de que el hombre está predeterminado o preelegido antes de que el mismo reciba el Evangelio. Sí.
pareciera que es algo que hay que mirar con más detención. ¿Cierto? Sí, claro. Se deriva de la doble predestinación, ¿cierto? Que Cristo murió solamente por ellos, y si Cristo murió por ellos, si fueron elegidos por Cristo, y solamente ellos, entonces cuando sean llamados por Cristo no van a poder resistirse nunca. Y por lo tanto van a creer sí o sí. Aunque no quieran creer, su voluntad va a ser doblegada para que puedan creer. Sí. En el fondo es una obligación, es un determinismo. ¿Ya? ¿Sí? Podemos pensar o podemos agregar frases que de pronto se han escuchado entre los hermanos. Podemos apropiarnos de ciertas frases, como decir, bien es cierto que podemos entender de que Jesús murió por todo, porque su muerte alcanza, es decir, es una muerte que hace salvo a todos, o sea, a todos pero también podemos agregar eso como viendo la realidad de que no todos acudieron, no todos fueron salvos, pero la muerte sin duda alcanzó y hace salvo a todo el que lo recibe. Entonces podemos a eso mismo decir, Jesús murió por los que creyeron, sin desconocer lo otro, sin decir, no, es que eso se limita, yo no estoy viendo eso, sino que al final uno podría decir, o podría decirle sí amén a ese que diga, Jesús murió por los que creyeron. Porque en realidad los que no creyeron lo rehusaron, pero no significa que no haya muerto, no le alcance la muerte o el sacrificio de Cristo le alcance a ellos. Claro. En todo caso, la diferencia es que rehusaron. Claro. Pero bueno. Sí, la verdad es que sí murió por lo que creyeron. Además de morir por todo. Por todo. Claro. Que al morir por todo, murió por lo que creyeron y por Ellos los que no eligieron. creyeron. Porque dice que los que se pierden porque no recibieron el amor para ser salvos. Claro. No porque no fueron amados, ¿se dan cuenta? Sí. Sino porque no aceptaron, o porque rehusaron, dice Juan. Los que rehusaron creer en el Hijo ya han sido condenados. Sí. No porque Cristo no murió por ellos y no porque no fueron amados. ¿Ya? Bueno. Nuestro hermano Luis Rodríguez aquí nos manda un saludito, dice: gracias y paz, mis hermanos, siguiendo el estudio en este día desde mi casa y aprendiendo a los pies de su palabra. Un saludo grande, hermano Luis Rodríguez, hermana Marianela Novoa, dice amén. Mi madre Nancy Gómez dice bendiciones, mis hermanos. Y la hermana Marieli dice que Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Bueno, entonces, como dije, lo último que vamos a ver, y con esto cerramos ya el tema de las 5 doctrinas de la gracia irresistible o gracia eficaz, o llamamiento eficaz, tienen varios nombres, pero originalmente se conoce como gracia irresistible. ¿Ya? Estas son las doctrinas de la gracia que hemos visto hasta el momento. Gracia irresistible o resistible. ¿Qué dice usted que dice la palabra? La doctrina de la gracia irresistible es una enseñanza falsa, ¿ya? Como todas las doctrinas que hemos visto hasta el momento. Bueno, yo como cristiano, como persona que estudia la Biblia, me considero que no estoy a favor ni de ninguno de los 5 puntos del calvinismo, ¿ya? Hay personas que dicen que los que están en contra del calvinismo son todos arminianos. No son todos arminianos. ¿Por qué? Porque el arminianismo coincide con el calvinismo en 2 puntos. Quiere decir que está en contra solamente de 3 puntos. ¿Ya? El arminianismo coincide en que el hombre está totalmente depravado y no puede creer en Dios a menos que Dios lo transforme primero, con su gracia preveniente. ¿Ya? Y también coincide en que los que son salvos nunca van a perder esa salvación. ¿Ya? En realidad, Arminio como que no determinó el tema 100%, sino que los seguidores de Arminio después dijeron esas cosas, porque él no tomó una determinación al decir realmente lo que dice la Biblia es contrario a que la salvación no se pierde. Y dijo, sí, la salvación no se pierde, pero por otra parte también dijo, sí se puede perder. Lo dejó ahí como en el limbo, ¿ya? Para que sepan ustedes que no necesariamente el arminianismo está en contra de los sectores del calvinismo, ¿ya? Para que no crean ustedes, si ustedes le dicen, usted está en contra del calvinismo, usted es arminiano, no es así. Dígame, hermano. En la lectura que yo hice, al principio,
salía arrianismo. Sí, eso es otra cosa. Eso es otra. El arrianismo es una doctrina que está en contra de la doctrina de la Trinidad. Eso. ¿Ya? Sí, eso es Eso otra quería cosa. que- Y que más quedara adelante claro. podemos ver el tema, pastor, el tema de la Trinidad. Arrio, viene de Es muy arrio. interesante, ¿ya? Los enemigos de la Trinidad son el arrianismo y Sí. el sabelianismo. Ya que hoy en día los herederos de ellos son los testigos de Jehová y los unicitarios. Son esas dos corrientes Ya. que son los herederos del arrianismo y el sabelianismo. Nuestra hermana Elizabeth Villena Solar dice: bendiciones mis amados hermanos aquí desde la cocina. Con mi Saludos. madre escuchando el estudio. No sé si nos estará profetizando algo. Sí, yo creo que sí. Ya. Yo recibí ya Ese fue un mensaje. interpretación. Sí, sí. Ah, sí, sí. Un saludo a nuestro hermano Pablito, que hoy día no ha podido estar con Adelanto. nosotros, porque Antonita, yo ayer le pregunté a Antonita qué le no me dijo nada. Pero hoy día amaneció enfermita, ya desde ayer se sentía un poquito mal, está en el hospital. Delante cuando hablamos con él estaba esperando una radiografía torácica. Esperamos que salga todo bien, así que estamos ahí pendientes de cómo está Antonita. Amén. De ahí también yo creo que al terminar este estudio podemos hacer una pequeña oración, Amén. una pequeña. Por mi nieta igual. Su nieta también. Sí, también fue al hospital. me contó que estaba por el hospital. Ya, sí, vamos a orar también. Amén. Porque no solamente de estudio vive el hombre, también. Sí, tenemos Señor. que Amén. crecer. Amén. Bueno, como dije, esta es una enseñanza falsa que declara, en Protafónico, porque ayer estuvimos esta tarde cantando, declara que cuando Dios llama a sus elegidos para salvación, ellos no pueden resistir ese llamado. ¿Ya? En el fondo es una manipulación de Dios. Dios los obliga, es como si fuéramos robots, es como si fuéramos títeres de Dios. Ya que cuando el hombre elegido es llamado, no se puede resistir. ¿Ya? No es así. Esta teología falsa diferencia dos tipos de llamados. ¿Ya? Dios ofrece el mensaje del Evangelio a todas las personas. Esto se conoce como el llamado externo, para los elegidos. Dios extiende un llamado interno, el cual no puede ser resistido. El llamado externo es el que hacemos cada vez que predicamos el Evangelio a alguien. En este sentido, todos son llamados, pero los únicos que pueden escuchar ese llamado son los elegidos. Según esta falsa teología, los reprobados están inhabilitados para responder a dicho llamado. ¿Ya? En esta afirmación coincide, como les dije delante, el calvinismo y el arminianismo. Por lo tanto, nosotros no somos arminianos, porque quede claro, estamos totalmente en contra del calvinismo, pero también estamos en contra de esta doctrina, como está a favor del arminianismo. Por lo tanto, no somos arminianos. Por ende, jamás serán salvos estas personas. Los que son reprobados no pueden ser salvos. El llamado externo es producido para todos los seres humanos, pero el llamado externo es producido para todos los seres humanos, pero el llamado interno es una obra solamente de Dios y que ocurre solamente en los elegidos. O sea, aquí Dios está haciendo diferencia de personas, acepción de personas, como dice la palabra, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y esa palabra acepción no es excepción, sino acepción, quiere decir diferenciación. Dios no hace diferenciación de personas. ¿Ya? ¿Consulta? No, es que, Conmigo. No. es que estaba pensando en lo mismo de la gracia irresistible tiene que ver también con todo lo que hemos hablado antes. De la elección, que Dios Claro que sí. elige, que Sí, Dios dije- predestina, está todo. Dije que todo está encadenado. Todo está encadenado, todo se deriva de la depravación total. La principal de todas las doctrinas del calvinismo es la depravación total, que viene de Agustín de Hipona por el gnosticismo. Y de ahí derivan todas las otras. Y están encadenadas. ¿Y el camino hace una diferencia entre la gracia? ¿Sí? Una gracia para todos los que estamos viendo acá. Una gracia eficaz y una gracia común, como lo dice R.C. Sproul por ahí. ¿Ya? Hay un llamamiento eficaz y un llamamiento general. Hay una fe general y una fe especial. Hacen diferenciaciones porque la única manera en que ellos pueden engranar este sistema teológico con algunos pasajes bíblicos. Si no, la pirámide se derrumba. Si no, la pirámide se les derrumba justamente. ¿Ya? Aunque el llamado externo del Evangelio pueda ser rechazado, el llamamiento interno y especial del Espíritu no deja de producir la conversión de aquellos a quienes es hecho. Ese llamamiento no es hecho a todos los pecadores, sino que es extendido solo a los elegidos. ¿Ya? Eso es común en el calvinismo, ya un tema muy repetido. De acuerdo con esta enseñanza errónea, el Espíritu no depende en ninguna manera de la ayuda o cooperación del pecador para tener éxito en su tarea de traerlo a Cristo.
Lo voy a leer de nuevo para que ustedes lo entiendan este texto, porque aquí está hablando de una doctrina muy especial, que es la sinergia o sinergismo versus monergismo. ¿Han escuchado esos términos? Voy a leer de nuevo. De acuerdo con esta enseñanza errónea, ¿cierto? La enseñanza calvinista, el espíritu no depende en ninguna manera de la ayuda o cooperación del pecador. O sea, Dios no necesita la colaboración o ayuda de las personas para que ellos puedan creer o para que puedan ser salvos, para tener éxito en su tarea de traerlo a Cristo. El monergismo viene del gnosticismo, ¿ya? Por eso es que el calvinismo está muy fundido con el gnosticismo, está muy encadenado al gnosticismo. El monergismo quiere decir que una sola persona es la que actúa en la salvación, es Dios, ¿ya? Él obliga, como decían los textos, ¿cierto? Obliga a los hombres a creer, les da la fe, les da el arrepentimiento a solo a los elegidos, porque Él es el que actúa. Y no necesita que el hombre crea, no necesita que el hombre tenga obras de fe, no necesita que el hombre deposite su fe, o que cambie, o que se arrepienta, ¿ya? Eso es el monergismo. Y el sinergismo, donde actúan dos personas en la salvación, que es propio del fariseísmo. Los fariseos, a los fariseos y a los esenios se le atribuye los esenios también son una secta judía. También a ellos se le atribuye el sinergismo, donde vemos que, por ejemplo, hay dos personas que actúan en la salvación. Por ejemplo, en Éxodo, cuando Dios salvó a Israel de Egipto, ¿qué es lo que tenían que hacer los egipcios para que no murieran sus primogénitos? Tenían que hacer un sacrificio, ¿cierto? Tomar la sangre de un animalito inocente, pintar el dintel de su puerta con sangre para que el ángel de la muerte pasara por sobre esa casa, por sobre ese hogar donde había un primogénito, ¿ya? Entonces, aquí vemos la sinergismo, donde actúan dos personas. Cuando vemos que Dios le dice a Israel, estas son las bendiciones de la obediencia y estas son las maldiciones de la desobediencia, vemos también un sinergismo, porque Dios actúa de acuerdo a lo que el hombre hace. Dios responde al actuar de la humanidad. Dios no solamente los castiga, sino que los castiga por algo que hicieron, ¿ya? Y los bendice, no porque sí, sino que porque obedecieron sus mandatos, dice la Biblia. Entonces, el monergismo es propio del calvinismo, ¿ya? Porque es determinismo causal, que Dios causa todo lo que el hombre hace, sea bueno o sea malo. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos este tipo de doctrina, es como cuando en un estudio cuando estaba más jovencita, cuando estaba joven, recuerdo que hablaban de ese tema. No, pero si yo estaba niña, ella tenía 15 años, no 16 años, no, era otra cosa. Antes de ella. Exactamente. Ya, pues, y resulta que hablaban del tema y yo dentro de mi juventud les dije, bueno, yo creo que si usted me plantea así lo que es Dios y su forma en la que ve la salvación, entonces nosotros somos simplemente unas piedras de ajedrez, ¿cierto? Que estamos direccionadas al gusto de Él y en realidad no tenemos derecho a nada. Entonces, y cuando pienso en este tipo de doctrinas y todo esto, siento que las personas en su afán de poder dar una interpretación y todo, se olvidan de lo que somos como seres humanos, ¿no? Cuando nosotros estudiamos a Dios, también tenemos que estudiar quiénes somos nosotros, cómo Él nos creó y las características que nos hacen distintivas de otra creación. O sea, porque no puedes decir que uno no toma decisiones si todos los días tomamos decisiones. Es parte de nosotros. Y que también el pecado no es una cuestión que no todos los días pecamos. O sea, que el hombre no tiene esa esencia de pecado. No, o sea, no es que tú nazcas y digas, ya desde chiquitito estás pecando. No, o sea, es algo que es como que es contraproducente. Es ver al hombre, al ser humano, como un ser perverso, un ser manipulable, un ser que tiene un destino ya establecido y que fue creado para morir de acuerdo a lo que un ser superior
ya designó. Entonces eso creo que va en contra de lo que la Biblia misma enseña y lo que está establecido en un principio. En un principio se nos habla de un Dios misericordioso, de un Dios que cuando estuvo con Adán y Eva, en vez de matarlo, inmediatamente, como fue su sentencia, dijo la advertencia, no lo hizo, no los mató, ¿ah? No murieron, por el contrario, les proveyó vestimenta, lo sacó del lugar donde estaban porque ya no iba a ser posible esa unión perfecta, porque ellos habían desobedecido y lo llevó a otro lugar, y aún estando lejos igual le siguió proveyendo. Entonces, e incluso proveyó salvación. O sea, la manera en que me presenta el calvinismo a Dios es una manera distinta a lo que la Biblia expresa en un principio, y que se establece y se sigue manifestando a través de toda la Biblia, el amor de Dios hacia su creación. Eso es lo que quería acotar. Hay un tema igual que, por ejemplo, dice que el hombre, o sea, hay una ley natural para el hombre, que está estipulado que el hombre muera una vez y después del juicio. Entonces, si hay un juicio, ¿no tiene sentido? No tendría sentido un juicio. Porque, o sea, hablaríamos de un Dios cruel, que él determinó que yo no fuese salvo y más encima me condena. Entonces, y la palabra, cuando uno analiza, por ejemplo, ya tenemos el ejemplo más claro en la cruz, cuando estaban los dos ladrones, ¿cierto? Uno toma la decisión de ir donde el maestro y pedir perdón, y el otro lo increpó. Y también tenemos el caso entre Ruth y Orfa, ¿cierto? Sí. Las dos, Noemí le dijo: hijas mías, ustedes son libres porque ya no hay nada que nos ate a nosotros, ¿cierto? Ustedes son libres de caminar. Sí. Pero Orfa siguió su camino y Noemí le dijo, y Ruth, perdón, le dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas yo voy. O sea, nosotros tenemos la capacidad de decidir. Entonces, yo no creo en un Dios cruel, un Dios tirano, yo creo en un Dios siempre de misericordia. Y si, como bien decía Mari, y hemos todos también dicho, si yo no tuviese la capacidad de decidir, soy un simple títere en este mundo. Y Dios no nos hizo así. Nos dio la capacidad de decidir. El regalo es para todos. La salvación no se pierde en el sentido que es un regalo que está ahí. El que se pierde es uno. Sí. Pero porque dice que la palabra de Dios pagó el precio una vez y para siempre. Porque si fuera así, entonces Cristo tendría que ser crucificado todos los días. Y no es así. Sino que el regalo está ahí, permanente. Nunca se va a perder. El que tiene que decidir por Cristo es uno. Sí. No sé si uno no fuera, no tuviera la capacidad de elegir hacer el bien o el mal, ¿cierto? No podría ser responsable moralmente ante Dios. Entonces Dios no nos podría juzgar. No nos podría juzgar, ¿cierto? En aquel juicio, si en realidad no nos dio la capacidad de hacer lo que Él nos pidió hacer. ¿Verdad? Eso es, no seríamos... No tiene sentido un juicio. No tiene sentido el juicio, claro. No seríamos moralmente responsables ante Dios si no pudiéramos hacer lo que Él nos pide hacer. Sí. Que sí tenemos que entender lo siguiente, es decir, cuando Dios le dijo a Adán, si comieres, si hicieras esa acción, ya, la acción que hizo, lo que haya ocurrido allá, de desobediencia, ciertamente morirás. Debemos entender que sí, porque en el tiempo de Dios las cosas son siempre un eterno presente. Lo más probable es que Adán, si eso no hubiese ocurrido, hasta ahora hubiese sido un hombre contemporáneo nuestro, si hubiésemos. Y ahora si vemos que murió, físicamente, biológicamente a los 930, pero para Dios es nada. Entonces, ciertamente morirá. Para él, claro, tal vez no moría cuando muere, pero murió 930 y murió al final. El tema es el siguiente, que en Adán se abrió una puerta para que el hombre también conociera la desobediencia. De hecho, heredó y conoció por esa desobediencia Caín también la desobediencia. Siguió dándole el Señor siempre la claridad. Y vino el mismo Señor a mostrándole las dos posibilidades. Entonces, y eso
eso habla de que Dios es un Dios justo, es un Dios que el hombre no se va a perder producto de solamente haber vivido tal vez una vida ya alejada de Dios, pero a ese que está lejos también le renacerá y también llegará de una u otra manera el mensaje de salvación. Entonces ahí, recién ahí, cuando tiene las dos posibilidades, estará el hombre acondicionado a elegir, porque yo no puedo elegir con una sola, es decir, yo teniendo una sola inclinación, pareciera que fuera el hombre, yo creo que es muy probable que el hombre que tenga solamente una alternativa va a decir siempre, esto es la única. Pero cuando uno dice elegir, habla de dos o más caminos. Para elegir yo tengo que tener por lo menos una opción más de la que yo creo. Entonces ahí siempre se revela y se muestra el Evangelio. El Evangelio es la única. El hombre buscó sus caminos, tal vez vivió dentro de sus caminos, pero para ser salvo y ser juzgado por Dios, Dios va a juzgar no producto de los hechos que el hombre hizo inconsciente, tal vez. Es como el niño que muchas veces le pega a su hermanito, el niño de 3 años que le pega a su hermano de 8. Y el niño no tiene conciencia, porque no sabe, pero el hombre en sí, cuando ya pasa a ser hombre, va a ser juzgado por algo que conscientemente hizo, delante de la alternativa que le llegó. Es decir, por cómo le habrá llegado, Dios sabe, a través de un hermano, a través de alguna convicción que él recibió por el Espíritu, que es el que convence a todos. Claro. Yo veo por ese lado también, pero Sí, la verdad es que, como dije, el hombre es responsable moralmente ante Dios. Tiene que ser así. Porque si el hombre no pudiera elegir hacer el bien o hacer el mal, no sería responsable. Porque podría decir, Señor, pero tú me pides que yo crea, pero no me diste la capacidad para creer. Porque el calvinismo dice que Él le da la capacidad para creer solo a los elegidos, como lo leímos al principio, ¿cierto? Y que solamente compró el perdón, como dice Will Graham, para algunos, para los elegidos, compró el perdón y el arrepentimiento solo para los elegidos. Entonces, ¿cómo el no elegido va a poder decirle al Señor, Señor, pero tú no compraste el perdón para mí? Tú no compraste el arrepentimiento para mí. Soy inocente. No. Todos somos responsables moralmente ante Dios. Y lo que decía usted, pastor, Génesis 4:7, donde Dios habla con Caín y le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Ya? El calvinismo dice que el hombre no puede dominar el pecado, que el hombre no puede resistirse al pecado. Agustín dice, el hombre no puede no pecar. Es una frase célebre de Agustín. Y donde nace, ¿cierto?, que todos pecaron. Todos individualmente, cuando hemos revisado el texto, que cuando habla de todos pecaron, está hablando de generalmente de judíos versus gentiles. ¿Ya? No es una individualización del apóstol Pablo. Porque si todos pecaron, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, entonces, ¿por qué no murieron Elías y Enoc? Si todos pecaron, o si dice, como dijo el texto de Dios, está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido que todos los hombres mueran, pero una vez más, Enoc y Elías no murieron. Entonces, ¿es una generalización o una individualización? Individualización. Esa es una generalización, ¿verdad? Bueno, y también dice el apóstol Pablo, también ratifica esta idea, lo que le dice Dios a Caín. Y está, miren, en Romanos 6:16, dice, ¿no se dan cuenta que si uno se convierte, no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta. Romanos 6:16 de la Nueva Traducción Viviente. O sea, según el apóstol Pablo, uno puede decidir obedecer o puede decidir desobedecer. ¿Se da cuenta? Que no hay una determinación. No es que Dios lo obligue al hombre a desobedecer o que Dios lo obligue a obedecer o a arrepentirse o a tener fe. No.
El apóstol Pablo está diciendo lo mismo que le dijo Dios a Caín. Exactamente lo mismo, con sus propias palabras, pero en la misma idea. Lo voy a repetir para que lo analicen. Yo estoy leyendo en Génesis 4:7, la nueva versión internacional, por si acaso. Dice, si hicieras lo bueno, le dice Dios a Caín, podrías andar con la frente en alto. Génesis 4:7. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una piedra lista para atraparte. O sea, está a la puerta, dice la Reina Valera, ¿cierto? Está a la puerta. Si tú abres la puerta, el pecado va a entrar, esa piedra va a entrar. Pero si tú cierras la puerta, el pecado no va a poder entrar a tu vida. Está hablando metafóricamente, ¿cierto? Y después le dice, tú puedes dominarlo. ¿Qué quiere decir? Que Caín tenía poder para cerrar o para abrir esa puerta. ¿Qué pasó con José en Egipto con la cosa de Potifar? Cuidado en el... Resistió. Cerró la puerta. Sí, Resistió a la tentación, ¿cierto? No le abrió la puerta. Al contrario de Caín, que sí abrió la puerta, ¿cierto? Los amigos de Daniel en Babilonia, Daniel también, ¿qué hicieron? Cuando fueron tentados, cerraron la puerta y dijeron, no, nosotros no vamos a comer de esta comida porque está sacrificada a los ídolos. Daniel dijo, no me voy a postrar delante de una estatua que no es Dios. Cerraron la puerta. Y nosotros también tenemos esa capacidad de cerrar esa puerta. Voy a volver a leer lo que le dijo el apóstol Pablo de esta misma idea. Y estoy leyendo Romanos 6:16 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya? Dice, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? O sea, uno se convierte en esclavo de lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Es lo mismo. Para mí, es lo mismo que está diciendo Pablo a los romanos, es lo mismo que le dijo Dios a Caín. O sea, si no tuviéramos la capacidad, sí. Entonces en vano la palabra dice, resiste al diablo y huirá de ti. Justamente. Entonces, cuando dice la palabra orar y velar, ¿para quién? No caiga Para que en no entre en tentación. O sea, estas cosas serían absurdas que estuvieran en la Biblia. Porque, ¿para qué oro? ¿Para qué me guardo? ¿Para qué resisto? Si voy a caer igual. Eso es. La misma idea es cuando el calvinista no sale a evangelizar. ¿Para qué voy a evangelizar si los salvos se van a salvar igual? Sí. Y los perdidos se van a perder igual. Entonces voy a perder el tiempo evangelizando. Por eso es que los calvinistas no evangelizan. Un saludo para los calvinistas. Bueno, vamos así. ¿Usted tenía que decir algo, doctor? No, está bien. Bueno. Entonces vimos ya el tema del monergismo, ¿cierto? Versus sinergismo. Este llamado lo hace el Espíritu Santo que trabaja en el corazón y la mente del elegido para traerlo al arrepentimiento y a la regeneración de forma eficaz e irresistible, por el cual el elegido no puede hacer otra cosa que venir a Dios. La doctrina del llamamiento eficaz también es llamada gracia irresistible y se enseña claramente en la Confesión de Westminster. Esta doctrina afirma que el Espíritu Santo nunca falla en traer salvación a aquellos pecadores que Él personalmente llama a Cristo. Él aplica inevitablemente la salvación a todo pecador que Él tuvo la intención de salvar. ¿Ya? No está hablando de todo. Todo pecador que Él tuvo la intención de salvar. Ya está sectarizando. Sí, debido a que el llamamiento eficaz es un llamado cuyo resultado está garantizado. Por eso es que ellos no creen que la salvación se pueda perder. ¿Y cómo podría congeniar o estar dentro de eso cuando habla de la parábola de la siembra, de la palabra, ¿cierto? Donde dice que cayó en distintas tierras. ¿Cómo puede encajar esa visión del...? No encaja. No encaja porque dice la palabra de la siembra que hay semillas que cayó en buena tierra, otras que cayó en mala tierra, otras que dice que los que cayeron en pedregal son algunos que creyeron por un tiempo y después dejaron de creer. ¿Se dan cuenta? No encaja. Porque como vimos en la primera clase, y vimos justamente este texto, no sé si se acuerdan, que estaba comparado con algunos creyentes que creían
por un tiempo y después dejaban de creer, ¿cierto? Eso es lo que dice la parábola. Y en realidad eso afirma que sí, un creyente puede creer genuinamente, puede ser un creyente genuino y después rechazar lo que creía, porque para apostatar se tiene que dejar de creer en lo que ya creía antes, porque tú no puedes dejar de creer en algo que no creía, ¿cierto? Yo no puedo abandonar algo que no tengo, ¿cierto? Uno no se puede divorciarse soltero, ¿verdad? No. Bien, esa es la idea. Entonces, este arrepentimiento lo hace el Espíritu Santo y trabaja con el corazón de la mente elegido para traerlo al arrepentimiento y a la regeneración de forma eficaz e irresistible, por lo cual el elegido, ya eso lo mismo. Esta doctrina afirma que el Espíritu Santo nunca falla en traer salvación a aquellos pecadores que Él personalmente llama a Cristo. Él aplica inevitablemente la salvación a todo pecador que Él tuvo la intención de salvar, ¿cierto? Hasta ahí llegamos. Debido a que el llamamiento eficaz es un llamado cuyo resultado está garantizado, esto no constituye una invitación. Para el calvinismo, el Evangelio no es una invitación. Por eso que el calvinista, como por Washer y otros más, dicen que las personas no son salvas por hacer una simple oración. Señor, te invito a morar en mi vida. Y Paul Washer dice, no, porque si Dios te salvó, tiene que salvarte de tu manera de vivir. Eso se va a ver cuando tú cambies tu manera de vivir, ahí vas recién a saber si es salvo. Aplicando un poco de lógica, y que es verdad, que el árbol se conoce por su fruto, y que la persona salva se va a ver por ese fruto, pero no es en ese momento cuando es salvo, sino que es salvo cuando cree, cuando recibe. Entonces, a todos los que creyeron, a los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces uno tiene que creer y tiene que recibirle. ¿Es un acto bueno recibir a Cristo? Claro que sí. Si uno puede hacer una oración y recibir a Cristo, claro que sí. Ahora, que después pueda rechazar esa afirmación que hizo, sí, lo pueden hacer. Y muchos cristianos, cuando fueron obligados por el César en la persecución en los primeros siglos, rechazaron. Así como muchos también afirmaron su fe. Como Policarpo que dijo, no, mándenme luego a la fiera, ¿cierto? No le tenía miedo a la muerte, pero muchos, otros sí renunciaron para salvar su vida. ¿Bien? Entonces, para el calvinista esto no es una invitación porque es algo obligado, ¿ya? Que el elegido puede aceptar o rechazar al llamar a sus elegidos. Dios no solo convida a hacer algo, sino que Él hace algo en ellos, ¿ya? Él los fuerza. Tuerce su voluntad para que ellos puedan aceptar. ¿Y en qué sentido? ¿Y cómo podría considerar entonces la necesidad de perseverar? Para ellos no es necesario, porque el salvo se va a salvar sí o sí, aunque no persevere. Entonces no es necesario ni congregarse, ni permanecer en la fe, o sea, claro, ni siquiera permanecer en la fe porque al final va a ser salvo. Si una persona no permanece en la fe, según ellos, es porque no eran de ellos, no eran elegidos. Ahí eso, o sea, sería como el punto culminante de algo es que no permanezcan en la fe. Eso es un indicador de que no son salvos. Sí, como para ellos la salvación no se puede perder, entonces ellos justifican ese pensamiento al decir, bueno, se fueron al mundo, es porque salieron de nosotros porque no eran de nosotros, nunca fueron salvos. Y por ejemplo, y si se encuentran con algo contrario, o sea, si hay alguien que cometió un asesinato y se arrepiente y se vuelve a Cristo. Lo vamos a ver más adelante. Ya. Te voy a dar la respuesta. Más adelante. Dios toma la decisión por ellos, ya manipulando su conciencia, emociones y entendimiento para obtener la respuesta que desea de sus elegidos. Los no elegidos carecen de tal ayuda. Dios los abandona deliberadamente a su suerte, según la interpretación de algunos calvinistas moderados. ¿Se acuerdan que vimos el calvinismo supralapsariano y el infralapsariano? ¿Ya? Según los moderados, Dios los deja solamente. No los condena a propósito, sino que los deja. Ellos ya estaban condenados antes que Dios hiciera su determinismo causal. ¿Ya? Vaya una adaptación, justificación de su sistema teológico, nada más. Dios toma la decisión por ellos, ¿ya? Por los elegidos en el calvinismo, manipulando su conciencia, emoción y entendimiento para obtener la respuesta que desean de sus elegidos. Los no elegidos carecen de tal ayuda. Dios los abandona deliberadamente, como dicen los calvinistas moderados. Los endurece intencionalmente, según los ultraconservadores,
tal discriminación divina, ¿cierto? Discriminación divina, porque Dios no hace discriminación, es una sátira, es una ironía, no parece incomodar a los calvinistas. Yo una vez les pregunté, bueno, ¿Dios hace acepción de personas? Sí, me dijeron. ¿Dios es arbitrario? Sí, me dijeron. Dios es arbitrario. Y ellos no tienen problema con eso, con decir que Dios es arbitrario, que Dios hace diferenciación de personas, porque su sistema teológico lo dice así. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice, Dios no hace acepción de personas. No hay acepción de personas o diferenciación de personas para con Dios, dice el apóstol Pedro. Santiago también lo dice. ¿Ya? Y el Antiguo Testamento está lleno de afirmaciones donde dice que Dios no hace diferenciación de personas y que el cristiano tampoco debe hacerlas. ¿Ya? Esta afirmación, esta discriminación no parece incomodar a los calvinistas, quienes continúan diciendo que es Dios quien causa esta diferencia. Él persuade eficazmente a unos a venir y a otros no. Eso se llama determinismo causal, que Dios determina lo que el hombre hace, ¿cierto? Determina los actos y las causas. Enseña la Biblia que la gracia de Dios es irresistible para los elegidos y que los demás están inhabilitados y jamás podrán alcanzarla. Absolutamente no. Tal interpretación del texto bíblico es errónea. Ciertamente tampoco se origina del pecado apostólico, del pensamiento apostólico, ni se fundamenta en las enseñanzas de la Biblia primitiva. Estudiar el verdadero origen de dicha enseñanza es indispensable para refutar su validez. En la doctrina de la gracia irresistible encontramos la influencia de Agustín, y los calvinistas lo reconocen sin reparo. El agustinianismo actualmente se conoce como calvinismo o teología reformada. Agustín enseñó que algunos hombres son renovados y que otros no, por el decreto incondicional de Dios, decretum absolutum, según el cual Dios mismo determinó seleccionar de una masa caída de la humanidad, la masa perditionis, a ciertos individuos. Nuestro Señor Jesucristo contradice a Calvino y Agustín cuando nos invita a todos y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, venga y beba. Mateo 18:28 y Juan 7:37. Todos están invitados y pueden oír, llegar y beber del agua, como lo dice claramente en los pasajes. ¿Ya? Todos. Las implicaciones de la doctrina de la gracia irresistible son errores que engendran errores. Errores engendran errores desde la perspectiva de esta doctrina debido a la total depravación del hombre. Aquí vemos el encadenamiento con la otra doctrina. Aquellos a quienes Dios ha elegido incondicionalmente y predestinado para la vida eterna, o sea, la elección incondicional, y por quienes Cristo murió únicamente y exclusivamente, redención particular o expiación limitada, son primero soberanamente regenerados sin fe. ¿Ya? Dios no necesita fe. ¿Se acuerdan que decimos que Dios no necesita la colaboración del ser humano para salvarlo? Aquí vemos esto mismo. Ellos no necesitan fe, entendimiento o siquiera saber lo que está sucediendo. Después de eso, la gracia de creer en Cristo como Salvador y Señor irresistiblemente se impone sobre el elegido recién regenerado que Dios desde la eternidad pasada ha predeterminado salvar y les da fe para creer en Cristo. Lamentablemente esta doctrina conduce a una negación del amor, la misericordia y la gracia de Dios como está revelado en las Escrituras. Si toda esta doctrina calvinista fuera cierto, Dios pudiera haber impuesto irresistiblemente su gracia sobre Adán y Eva y salvar a la humanidad de la maldad y el sufrimiento que resultó a causa de la rebelión. ¿Ya? Si fuera verdad lo que ellos dicen, entonces Dios se hubiese ahorrado muchos problemas al determinar que el hombre no desobedeciera en el Edén. ¿Por qué no lo hizo? ¿Acaso no es un Dios de santidad, pero también de misericordia y amor? ¿Por qué jugar un juego tan cruel con la humanidad si estos no podían salvarse a menos que el capricho divino lo permitiera? ¿Le falta a Dios amor y compasión, como dice la Biblia? ¿O es que solo tiene esto por algunos elegidos? Esta teología falsa insiste en que Dios decidió salvar a los elegidos imponiendo su gracia irresistible sobre ellos, mientras que predestinó al resto de la humanidad al tormento eterno. ¿Es esto justicia? ¿Qué clase de amor sería este? ¿No es esto más bien un acto de crueldad, parcialidad e injusticia abominable a nuestra conciencia? Ciertamente que sí, pues la doctrina calvinista convierte a Dios en un Dios maligno, en un ser maligno y cruel, no muy diferente de los dioses paganos
Acuérdense que el gnosticismo dice que el Dios que creó la materia es un Dios perverso, un Dios malo. ¿Ya? Es lo mismo que el calvinismo. Sin embargo, la Biblia dice que el Dios verdadero extiende su misericordia sobre todas sus obras, Salmos 145:9, y desea que todos los hombres sean salvos, 1 Timoteo 4. Si tal arbitrariedad choca con nuestro sentido de justicia, amor y misericordia, ¿cómo podríamos pensar que Dios es menos misericordioso, amoroso y justo? Jesús dijo: ¿qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo le dará un escorpión? ¿Cierto? Ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cierto? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se olvidan? Entonces Dios no da el Espíritu Santo a los elegidos, sino que está disponible para todos. Lucas 11, del 11 al 13. Sin embargo, los líderes calvinistas persisten en esta evidente contradicción del carácter divino. Esto es una burla, y más que una burla, una difamación y distorsión del carácter y la personalidad de Dios. Recordemos que cuando dijimos, ¿cierto?, que cuando hay una ecualización, ¿cierto?, ahí tienen una mesita, hay diferentes bandas. Cuando uno sube mucho a una y le baja mucho a la otra, se produce una distorsión del sonido. ¿Ya? Esto es lo que pasa en el calvinismo. En el calvinismo resalta la soberanía de Dios y minoriza o minimiza la misericordia y la misericordia por todos. Entonces están distorsionando la imagen de Dios. El calvinismo presenta un Dios distorsionado. Ellos tienen una imagen distorsionada de Dios. Por eso tienen que acomodar a Dios a su sistema teológico, porque aman más su sistema teológico. Lo que ellos deberían hacer es dejar de lado su sistema teológico y recibir a Dios tal como Él es y tal como lo revela la Biblia. ¿Enseña la Biblia que Dios es así? No. En contraste con dicha herejía humana, la palabra de Dios brinda repetidas garantías que el amor de Dios, su gracia y perdón son para toda la humanidad. Pero tú eres un Dios de perdón, claramente clemente y compasivo, dice Nehemías 9:11. Lento para la ira y abundante en misericordia, no los abandonaste. Nehemías 9:31 dice: pero en tu gran compasión no los eliminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Salmo 86:15 dice: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Dice abundante en misericordia para algunos? ¿O para los elegidos? ¿O para los predestinados? No, dice para todos los que te invocan. Como cientos de otros pasajes, ¿cierto? Cada uno de estos versículos se dirigen a Israel, la mayoría de los cuales rechazaron la gracia de Dios. Estos pasajes están destinados a los israelitas, y los israelitas son escogidos, son elegidos. Por lo tanto, los elegidos sí pueden resistir la gracia. No hay ningún indicio que la compasión y misericordia de Dios se limita a algunos elegidos, sino que es ofrecida a todos los hombres. Le amamos porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. Declara que nuestro amor es una respuesta al amor de Dios. El primero de los 10 mandamientos, como todos, es un mandamiento para todos. ¿Cómo podrían los no elegidos amar a Dios cuando Dios no los ama a ellos? No podrían, ¿cierto? Porque es una respuesta. Le amamos porque Él nos amó. Entonces, los no elegidos no podrían decir Dios no nos amó, ¿verdad? Porque la palabra dice lo contrario, dice que nos amó a todos. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, tal enseñanza es una deshonra a Dios y solo puede causar resentimiento hacia el creyente o el no creyente. De acuerdo con la Biblia, ¿es la gracia irresistible? No, ¿verdad? La gracia divina puede y ha sido a menudo resistida. Por ejemplo, la profecía completa de Oseas es una representación sorprendente del amor de Dios. En ella, el Dios Todopoderoso se asemeja a un marido traicionado y engañado, pero la intensidad del amor de Dios por la nación del pacto, que llega a su apogeo en Oseas 11, pero entre más amaba Dios a Israel, más se alejaban, ¿cierto? Dios fue el que se preocupa por ellos, el que con cuerdas humanas los atraje, y con cuerdas de amor. Sin embargo, ellos sacrificaban a Baal y amaban la idolatría. Esto muestra que Israel, el pueblo elegido, resistió el llamado y la gracia, los cuales supuestamente son eficaces e irresistibles. Si no es una amenaza a la soberanía de Dios salvar a los elegidos, ¿cierto?
tampoco sería una amenaza salvar a 1 millón más o salvarlos a todos. No habría problema con aceptarlo, ¿cierto? No sería una amenaza para su sistema teológico. Otra prueba que la gracia no es irresistible la encontramos en el hecho que Dios envió a sus profetas generación tras generación para abogar por el arrepentimiento de un pueblo que repetidamente rechazó la oferta de su gracia. Si el poder omnipotente de Dios para hacer que cualquiera reciba el don de su gracia, entonces el regalo no es un regalo, o la gracia no es gracia, y el hombre no es moralmente responsable. Si Dios puede obligar, entonces no es amor, no es gracia, es una obligación. La Biblia enseña que la gracia para venir a la salvación se le da a todos. Si no, todos vienen a los pies de Cristo, se debe a que ellos resisten dicha gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, Tito 2:11, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Lo que le dije antes, ¿cierto? Que los que se pierden, no se pierden porque Dios no los amó, sino que aquí dice, se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y si no recibieron el amor es porque el amor les fue ofrecido y les fue dado, ¿verdad? Y eso concuerda con que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, al mundo, no a los elegidos, ¿ya? No queréis venir a mí para que tengáis vida, dice Juan 5:40, es una resistencia. Esta doctrina enseña que cuando alguien ha creído el Evangelio para salvación, se debió a que Dios en su misericordia venció su resistencia y dureza. Está diciendo que Dios los obligó a creer, en otras palabras. Dios puede hacer eso y lo hace, según su voluntad, porque es soberano y nada puede detener su mano, según el calvinismo, ¿ya? Mire lo que dice Agustín de Hipona según esto. Dice, Dios no nos escoge debido a que nosotros creemos, sino para que podamos creer, ¿ya? Por eso el calvinista dice, ustedes creen que la predestinación está basada en creer, entonces la predestinación está basada en las obras y somos salvos por obras. Eso dicen ellos, pero no, es porque ellos creen en esto que dice Agustín, que Dios no nos escoge debido a que nosotros creemos, sino que para que podamos creer. Agustín de Hipona lo dice en su libro La predestinación de los santos, capítulo 17, párrafo 34. Calvino dice en Institución a la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 22, verso 10, dice, la fe no es general, o sea, no es para todos, porque la elección de la que ella procede es especial. O sea, la fe procede de la elección, y la elección es especial. La elección es para algunos, y la fe procede de esa elección, ¿ya? Eso es lo que dice Calvino. R.C. Sproul dice que la fe proviene de la gracia. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a verlo. Dice, Agustín afirma que solo un elegido puede tener fe. Al decir no escoge para que podamos creer. O sea, no se escoge para que podamos creer. No se escoge y en base a esa elección podemos creer. Ya, primero Dios hace algo y después el hombre cree. Ya, al contrario de lo que dice la Biblia. Calvino hereda esta misma idea, él afirma que la fe no es general, o sea que no es para todos, sino para los elegidos, y además la fe procede de esa elección especial. Y el Sproul repite la misma idea conocida, pero la Biblia que dice, la fe viene Por el oír. por el oír. ¿Viene de la gracia? No. Viene por el oír el Evangelio, Romanos 10:17. Y el Evangelio ha sido enviado a toda criatura, ir por el mundo y predicar mi Evangelio a Todo el mundo. toda criatura. Marcos 16:15. Entonces, la fe viene por el oír el Evangelio, ¿cierto? De ahí proviene la fe. Y el Evangelio fue enviado a toda criatura, por lo tanto, toda criatura puede tener la fe en el Evangelio. Por supuesto, esta doctrina niega el libre albedrío del hombre, al igual que la elección incondicional o elección soberana. Según la Biblia, la gracia y la voluntad de Dios puede ser resistida por el hombre, aunque su actitud tendrá consecuencias. Proverbios 1 del 24 al 16 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste y todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. La soberanía de Dios no está reñida con la libertad que otorgó al ser humano. Dios no fuerza al hombre contra su voluntad, sino que lo juzgará por lo que él haga, ya no por lo que Dios determinó.
Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. O sea, el pueblo de Israel constantemente se resistió a esta gracia irresistible. El Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree, no es a todo aquel que es predeterminado o a todo aquel que Dios obliga a creer, no. Romanos 1:16. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, pero no todos los que oyen creen, sino quienes reciben el Evangelio como palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por tanto, el Evangelio debe ser oído, recibido como palabra de Dios y creído para que actúe y salve. Porque la palabra de Dios actúa en los creyentes. Esto demuestra que si Dios le exige al hombre que crea es porque puede y debe hacerlo. En su soberanía, Dios ha permitido que el ser humano pueda resistir no solo su gracia, sino incluso su voluntad. Génesis 3:17-19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces el hombre obedeció la voz de su mujer y comió del árbol que Dios mandó no comer. Fue una desobediencia, fue resistirse a la gracia de Dios. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, y todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Consecuencia de resistir, ¿cierto? Aquí vemos cómo nuestros primeros padres pecaron resistiendo la gracia de Dios y desobedeciéndolo. Jeremías 19:5 dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino el pensamiento. Este texto habla de que el hombre hace cosas que Dios no ha determinado, que ni siquiera le vino al pensamiento. ¿Ya? Dios no determina, el determinismo causal no existe. El determinismo causal del calvinismo no existe, porque aquí dice que hay personas que hacen lo malo, que Dios no les mandó, ni siquiera le vino al pensamiento a Dios estos actos que estos hombres hicieron. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces hice juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis, o no quisiste? Se resistió Israel constantemente. Aquí podemos ver con absoluta claridad cómo los judíos rechazaron la gracia de Dios manifestada en Cristo. Y aquí voy a responder la pregunta que me hizo delante. ¿Un reprobado puede convertirse en elegido? ¿Y un elegido puede convertirse en reprobado? Bueno, en la primera clase vimos que una persona, un verdadero creyente, puede perder la salvación al rechazar, al apostatar, ¿cierto? Pero una persona que ha sido reprobado puede convertirse en elegido. Veamos. Dos casos que la Biblia habla de dos hombres que tienen muchas cosas en común. Saúl y el apóstol Pablo. ¿Quién me puede decir cosas que tuvieron en común estos hombres? Dejo el micrófono abierto para que me puedan decir algunas cosas que tuvieron en común. El rey Saúl, el primer rey de Israel, y el apóstol Pablo. ¿A alguien se le ocurre algo? Eran los dos de la tribu de Benjamín. Sí. Los dos eran de la familia Matamala, definitivamente Benjamín. Saúl fue el primer rey, fue elegido por Dios para. Y Pablo fue apartado, o sea, se le apareció Jesucristo ahí camino a Damasco. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba Pablo? Saulo. En común Saulo. Es la misma raíz, la misma el raíz. mismo nombre. Y pareciera que este nombre es común en la tribu de Benjamín. Como dijo nuestro pastor, Saúl, el primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín, y también Saulo, ¿cierto? Un contraste que tenían ellos era que Saúl era de los hombros hacia arriba, era el más alto,
no había ningún israelita que sobrepasara la estatura de Saúl. Dice que del israelita más alto le llegaba hasta los hombros a Saúl. Y de Pablo el más porfiado de los judíos. Pablo, Saulo de Tarso, a juzgar por su apodo romano, ¿cierto? Que es Paulos, que significa pequeño. ¿Ya? Eso es un contraste. Saulo era el más grande y Pablo era el más pequeño. ¿Ya? Y aquí vamos a ver que estos dos personajes, uno fue elegido y se convirtió en reprobado, y el otro fue reprobado y se convirtió en elegido. Al contrario de lo que enseña el calvinismo, que el elegido no puede perder la salvación, ¿cierto? No puede convertirse en reprobado, y el que ha sido reprobado, el que ha sido predestinado para ser reprobado, no puede convertirse en elegido. Primero, el elegido se convierte en reprobado. Vamos a leer en 1 Samuel 10, versos 5, 6, 9 y 10. Yo se los voy a leer resumido. Dice: después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Le está hablando a Saúl. Y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. ¿De quién está hablando? Es Saúl. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Qué quiere decir mudado en otro hombre? Quiere decir regenerado, transformado, ¿cierto? Este es un lenguaje muy común en el calvinismo. Los salvos son regenerados, ¿cierto? Para que puedan creer. Son transformados para que puedan creer. Son transformados para que puedan venir, ¿cierto? Son transformados para que puedan escuchar la gracia irresistible. ¿Por qué necesitas ser transformados si son elegidos? Si tú eres elegido desde antes de... Porque necesitan dejar su vida pasada. ¿Por qué? Porque sí. No debería ser así. Sí, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es que se supone Porque... que Dios te aparta. Sí. Dios te dice ya, al hermano... Por favor, no se está escuchando nada. Les dice aquí el hermano, les dice que no se escucha nada, hermano. Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos al hermano Marco. Marco fue elegido por Dios para salvación desde antes que él naciera, porque se supone que hablan de la predestinación, ¿cierto? Como algo que determina la dirección de una persona, la dirección de la vida de una persona. Si Marco fue elegido por Dios, no necesita una restauración. Sí necesita. No la necesita, según el calvinismo no la necesitaría. Sí la necesita. Pero porque dice Mateo capítulo 7, dice por sus... ¿Qué dice Mateo capítulo 7? Por sus frutos. Pero según la doctrina calvinista no sería necesario. Sí. ¿Pero por qué sería necesario si ya lo he elegido? ¿Por qué? Porque por su fruto va a ser conocido. Pero ¿por qué si él siendo una persona elegida por Dios, Dios conoce, Dios determinó que su vida iba a ser salva sí o sí? Entonces, ¿para qué necesita él ser regenerado? Si ya sabemos que él es elegido, según el calvinismo, él es elegido. Sí. Independiente de lo que haga, la elección está para él. Entonces no tiene sentido una elección. Porque cuando nosotros decimos que Dios elige, significa que Él te aparta para. ¿Y qué dice? Y sentencia y dice que tu elección ya está determinada para salvación. Que hagas lo que hagas, tu elección ya está determinada. Y si está determinada, no hay manera alguna de lo que haga Él que influya en esa elección, porque haga lo que haga, su elección va a ser sí o sí, que es lo que pasa con Calvino. Y ahí entiendo también la mente de Calvino, le hablamos la otra vez en el estudio, que en el fondo es una mente que está enfermiza y que está tratando de justificar su acción. ¿Por qué? Porque si tú pecas, y si tú, por ejemplo, Calvino, nosotros sabemos que tenía una tendencia homosexual, y que él estaba constantemente atormentado por ese tipo de situación.
Entonces, para él decir que la salvación no se perdía o que su elección era algo importante, porque así justificaba su acción, justificaba su manera de vivir y entendía de esa manera que él no era responsable de la acción que él estaba realizando en ese momento. Y cuando nosotros hablamos de elección, estamos diciendo que Dios no nos hace responsables de nuestras acciones. Y si no nos hace responsables de nuestras acciones, no tendríamos por qué cambiar de nuestras acciones. No sería determinante para nuestra elección. Sí, ese es el calvinismo visto desde tu punto de vista. Desde el mío nomás. Desde tu punto de vista y el mío, porque para nosotros es ilógico, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo en el fondo, es ilógico. Pero para ellos no. Para ellos no es lógico. Para ellos no es extraño que un elegido tenga que ser renovado, porque es la única manera en que pueda calzar con la teología bíblica o acomodar algunos pasajes a su teología. Por lo que te estoy diciendo, por sus frutos los conoceréis. Y el mismo Paul Washer dice que si una persona no muestra fruto, es porque no ha sido salvo. ¿Ya? Aunque diga que es elegido. Porque si fuiste salvo y vives como vivías antes, ¿de qué fuiste salvo? Y en eso yo le encuentro toda razón. Porque cuando uno viene a Cristo, entonces no fue salvo, nunca fue salvo. Claro, eso es lo que dicen ellos. Si en realidad nunca cambió, lo que dicen los calvinistas entonces es porque nunca fue salvo. Pero nosotros hemos entendido que sí pudo ser salvo y haber rechazado la salvación. Ahora, Con micrófono, por favor. sí. ¿Cómo una persona puede saber si es salvo o no? Si es predestinado. Sí. ¿Cuál es el indicio que tiene que recibir? Porque acuérdate que una vez escuchamos a una persona cuando dijo, hermano, yo sufría mucho, dijo, porque no sabía si era predestinada y ahora entiendo que soy predestinada y soy feliz. Pero, ¿quién le dijo que era predestinado? Bueno, para el calvinismo, los que son predestinados es un misterio. ¿Te acuerdas que lo vimos? Pero ¿qué dice la Biblia? A los que creen en su nombre, a los que recibieron, ¿cierto? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los salvos? Los que creen y los que le reciben. No es un misterio. La Biblia es clara, ¿cierto? A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios, dice el Salmo. ¿Cierto? Es claro, no es ningún misterio. Pero, sí. Pero también, o sea, ahora escuchando esto de a los que creen, no nos olvidemos que Satanás también, los demonios también creen. Sí, correcto. Pero ese es otro tipo de fe. Sí, pero hablamos de creencia, o sea, Sí. porque ahí también, o sea, dice a los que creen, pero también viene el fruto del Espíritu, o sea, cuando uno cree... Sí, de la mano con eso. Ahí viene la pequeña diferencia que hay entre los demonios, porque los demonios no dicen la adoran. ¿Ah? No la adoran. No, más que eso. Dice Santiago, el pastor Santiago dice que los demonios creen y además Tiemblan. tiemblan. Pero no se arrepienten. Cosa que nosotros no hacemos, y no se arrepienten como nosotros. Ellos lo que no hacen es cambiar su actitud. ¿Por qué fue justificado Abraham? Por la fe. Por la fe. Pero esa fe produjo obras de Fe, de salvación. obras de fe. ¿Qué fue lo que hizo Abraham que demostró su fe? Cuando quería Obedeció. sacrificar a... Obedeció. Dios le dijo, sal de tu parentela, de tu familia, sal de tu tierra. ¿Y Abraham qué hizo? Salió. Después el Cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo, tu único hijo, a pesar que no era el único hijo, tenía dos hijos, Ismael. ¿cierto? Tenía a Ismael, pero Dios le dijo, ofréceme a tu único hijo, al que yo te di. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Lo ofreció, obedeció. Entonces, la fe siempre, la fe salvífica siempre va acompañada de obras de fe. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Ya? Sí, entender un poco que la fe salvífica, como usted dice, es la que apunta directamente al Evangelio, al mensaje de Jesucristo, como centro. Porque Santiago, el apóstol Santiago habla acerca de que él hace la pregunta y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien así. Bien hace. Porque también los demonios creen. Es decir, eso no es... Por eso es que es la creencia que tienen, y la mayoría de mucha gente, digamos, a excepción de los que dicen ser ateos y no creen en esa palabra de un Dios único,
entendamos que los demonios tienen una fe o tienen una creencia en eso, en que hay un creador, pero no le alcanza ni le va a alcanzar el mensaje de salvación, porque no, Dios lo destinó por el hecho de haber trabajado y haber profanado algo tan santo como lo que Dios puso para ellos en el principio, o antes de nuestro principio. A lo que yo quería ir es lo siguiente. Cuando habla mi hermana acerca de esa elección, y uno ve por ejemplo, al apóstol Pedro, cuando habla acerca de que fuimos en la presencia de Dios, fuimos elegidos, pero en esa elección conlleva una labor que el Señor va a hacer, porque dice ahí, creo que en la primera, cuando dice elegidos según la presencia, ¿no es cierto?, de Dios. Primera Pedro 1:2. Claro. Dice, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado por la sangre. Entonces, ese para es un trabajo que la palabra y el Espíritu van a hacer con nosotros. ¿A qué vamos a obedecer? Algo que Somos elegidos para eso. Exacto, para eso. Y producto de eso, como dice ahí, dice, para ser rociados, en santificación del Espíritu, no sé, para intervenir el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicadas. Esas son dos cosas, es decir, obedecemos al mensaje y a la vez recibimos la consecuencia, La fe salvífica, de la bendición de la sangre. innegablemente y indiscutiblemente, la fe salvífica está ligada a las obras de obediencia. Acuérdense cuando Jesús habló con Nicodemo y le dijo, deben nacer de nuevo, y le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree dirija su mirada, ¿cierto? Así como los judíos o israelitas dirigieron su mirada hacia la serpiente. Todos sabían que estaban siendo mordidos por la serpiente. Sí. Y todos sabían que había una serpiente, pero no todos miraron. Sí. Por eso dice Santiago, ustedes creen que Dios existe, bien hacen. Porque una cosa es saber que Dios existe, porque el ateo, como bien decía usted, sabe que Dios existe, pero lo niega. ¿Por qué lo niega? Porque hay un Dios, ¿cierto?, que dice lo que es bueno y lo que es malo. Y el ateo, por lo general, tiene un comportamiento malo, un comportamiento aberrante contra Dios. Entonces el ateo no quiere que exista un Dios que le diga esto es malo. Entonces para ellos es más fácil decir, no hay Dios, no existe Dios, porque si Dios no existe, entonces nadie me dice que lo que estoy haciendo está mal. Y yo puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la verdadera razón. Entonces ellos no es que nieguen a Dios porque no haya razones o porque no haya evidencia, sino que porque no quieren. Ellos saben que Dios existe, pero no quieren creer, porque la evidencia está en los cielos, cuentan las obras de tus manos. La naturaleza es una obra de Dios. No puede haber una vida en este planeta si no hubiese una obra de Dios. Entonces, es evidente que hay un creador, y los ateos saben que hay un Dios, pero no le creen, porque si tuvieran que creer, tendrían que dejar su vida de pecado. Es lo que nos diferencia a nosotros. Nosotros sabemos que hay un Dios y además hemos creído en Él. Esa es la diferencia de lo que dice Santiago con las obras de la fe. Santiago se refiere a una persona que sabe que Dios existe, ¿ya? Y en la antigüedad ninguna cultura está eximida de este conocimiento. La mayoría de las culturas de la antigüedad creían en dioses. Incluso Pablo, cuando va a Atenas, le dice, ustedes tienen un altar al Dios no conocido, y ese Dios no conocido es el que yo les vengo a predicar a ustedes. ¿Ya? Entonces había un conocimiento de Dios, pero no le seguían y no le creían, porque sabían que había un Dios no conocido, pero no seguían el judaísmo en ese tiempo para obtener las bendiciones de ese Dios no conocido. Así es. Una cosa es saber que Dios existe y otra cosa es creerle a Dios y obedecerle a Dios, porque creer en Dios significa seguir su doctrina, seguir lo que Él dice, porque si Él me dice esto es bueno, yo tengo que seguir lo bueno. Si Él me dice esto es malo, yo tengo que rechazar lo malo. Eso es en el fondo lo que está diciendo Santiago. Y como le dije, Abraham creyó, pero fue justificado porque sus obras lo justificaron, sus obras de fe. También lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 1 o 2 por ahí. ¿Ya? Sí.
me llama la atención eso en relación a cuando nuestro apóstol entró a esa ciudad. Entiendo que allá había una vida de mucha religiosidad, por la escritura uno ve, ¿no es cierto? Pero había una inscripción. Hechos capítulo 17. Sí, había una inscripción, es decir, no había nada más que eso. ¿Será que dentro del análisis que ellos hacían de la deidad para el mundo, alguien había pasado por ahí para hacer mención del Dios que ellos tenían como una inscripción, como el Dios no conocido? ¿Cuál sería la posibilidad de haber tenido esa inscripción ahí? ¿Por qué estuvo ahí? Es decir, sin ellos tener ninguna razón o tenían alguna... Yo pregunto, es decir, no porque la escritura quiera decirnos eso, no puede decir eso. Pero a mi juicio yo creo que la palabra que alcanzó a esos atenienses ya había llegado antes que el apóstol Pablo. Es decir, el mensaje para ser mostrado con revelación, ya habían pasado hermanos muy probables, dando testimonio de muchas cosas que estaban viviendo, y ellos dijeron, mire, no podemos refutar que no. Acuérdense cuando la historia del pueblo de Israel mucho antes, los pueblos paganos sabían de qué había pasado. La persona que recibió a los espías, ya, el testimonio de que se corría la fama de cómo Israel, de cómo el Dios de Israel le venía abriendo paso. Claro. Entonces, ¿habrá pasado eso en Atenas en ese Es tiempo? muy probable, es muy probable. De hecho, ninguna filosofía griega, si usted, por ejemplo, estudia a Platón, a Sócrates y Sófocles, alguno de los grandes filósofos griegos, ninguno, absolutamente ninguno, llega a la conclusión que no hay Dios. ¿Ya? Todos creen en un Dios supremo, un Dios creador. Y ese Dios, que no tiene nombre, que solamente le fue regalado a los judíos, a los israelitas. Sí. Por eso Jesús, cuando habla con la mujer samaritana, le dice, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos vino... No es que la salvación esté en los judíos, o en la religión judía, no. Significa que Jesús viene del linaje de los judíos, y a ellos les fue, a los judíos, especialmente a los fariseos, les fue dado el conocimiento. A los sacerdotes les fue dado el conocimiento de Dios y el nombre de Dios. A Moisés se le reveló el nombre de Dios, a las otras naciones no. Entonces, por eso, el Dios no conocido, y como dije, ninguna cultura griega, ninguna filosofía griega afirma que Dios no existe. Ninguna. Solamente los ateos actuales, contemporáneos del siglo XIX en adelante quizá, recién en estos tiempos han querido negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Por su moralidad, porque su moralidad no les permite reconocer que hay un Dios que dice que esto es malo. Porque si yo, como ateo, ¿cierto?, que vivo en pecado, reconozco que hay un Dios, entonces estoy reconociendo que hay un ser supremo que me dice que mi vida está mal. ¿Por qué luchan tanto contra la Biblia? ¿Por qué los comunistas quisieron, como no me acuerdo, Stalin quiso destruir la Biblia? Porque la Biblia les dice que ellos están mal. Si yo voy a la Biblia, voy a encontrar todos mis errores. Si yo voy a Dios, voy a encontrar todos mis errores. Si yo voy a la ley, voy a encontrar el pecado. ¿Qué dijo Pablo? Yo conocí el pecado cuando conocí la ley. Eso. Y, bueno, no solo... Perdón. No suelten el micrófono. Sí, yo digo no solo los errores también. Es decir, también está la salida para poder ser transformado. Es decir, la luz para poder ser transformado y lo primero, claro, se le demuestra que está en el corazón individual, es decir, no hablamos en forma colectiva. Cuando en mi caso o en el caso de los hombres uno puede decir muchas cosas en relación a hermanos, pero cuando uno se individualiza a sí mismo, yo digo, es decir, antes de conocer al Señor, yo era un hombre que necesitaba ser encontrado, ser hallado, ser revivido. ¿Por qué? Porque desde mi juventud uno dice, bueno, caminé en cosas que no estuvieron de acuerdo a una ordenanza, ni siquiera, digamos, uno puede decir, bueno, desobedecer a la mamá, claro, desobedecer a la mamá, pero en el caso de desobedecer a la mamá por cosas, por mentiras o situaciones, uno desobedeció directamente a Dios.
Entonces, por eso yo necesité, en mi caso, el Evangelio con la Biblia incluida. Es decir, toda la Escritura me reveló que yo era pecador, pero a la vez me abrió y se me abrió la puerta para hacer. Y yo creo que es una de las razones por la cual hoy día mismo todavía, e inclusive en países tan cristianizados como América, ¿no es cierto?, Norteamérica, hoy día es una lucha constante de que hace tal vez 30 años atrás no sabía cómo permitían que en los colegios se leyera, se releyera, que se instruyera por la... Hoy ya es ley, hay muchos que no. ¿Pero por qué? Porque será un libro que... Es porque es un libro que transforma, un libro que cambia. Un libro que me dice que yo estoy mal. Claro. Y al hombre no le gusta que le digan que está mal. Le digan que está bien. No, siga así, no, que está bien. Siga por ese camino. Todos los caminos llegan al cielo, todos los caminos llegan a Roma. No, hay un solo camino. La Biblia es exclusivista, dice, hay un solo camino, una sola verdad, una sola forma de obtener la vida eterna. Y ese es Jesús, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través de mí como puente para llegar al Padre. ¿Ya? Es un solo camino. Por eso la Biblia es rechazada, porque el hombre quiere ir por su propio camino. ¿Amén? Amén. Seguimos para ir terminando, ya estamos casi terminando. Este es el último ejemplo que vamos a dar y terminamos. Entonces, quedamos en que Saúl fue mudado en otro hombre. Amén. ¿Cierto? Voy a leer un poquito el contexto. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le dijo Dios a Saúl a través de Samuel. Vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Ya? Saúl. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón. Dios lo cambió, lo transformó, fue regenerado, ya fue transformado en un hombre nuevo, hecho conforme a la imagen de Dios, ¿cierto? Lleno del Espíritu Santo. Y lo dice la Biblia. Y dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Ya? Primera de Samuel 10, 5, 6, 9 y 10. Primera de Samuel capítulo 10, versículos 5, 6, 9 y 10. Así. El Espíritu de Jehová dice después, ¿cierto? Porque todos vemos y sabemos que Saúl pecó contra Dios, ¿sí? Sí. Saúl hizo un sacrificio que no debía hacerlo porque él no es de la tribu de Leví, él es de la tribu de Benjamín, como lo vimos al principio, ¿cierto? A él no le correspondía el sacerdocio ni hacer sacrificio, y él hizo sacrificio. Y por eso Dios lo desechó. Y dice 1 Samuel 16, 14, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces este hombre que fue transformado, que fue mudado en otro hombre, que su corazón fue mudado, fue regenerado y transformado, un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Convertido, un elegido rey de Israel, se convirtió en un reprobado. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el otro ejemplo, donde el reprobado, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, Saulo de Tarso, era duro de servir, dice la Biblia. Hechos 7:51. Libro de Hechos, capítulo 7, verso 51, dice Esteban, cuando está siendo apedreado, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Eso lo dice Esteban. Como vuestros padres, así también vosotros. Y después, en el 58, verso 58 del capítulo 7, dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿cierto? Entonces Saulo de Tarso estaba en medio de estas personas que resistían siempre al Espíritu Santo, como profetizó Esteban. Entonces, si Saulo, el apóstol Pablo, ¿cierto? Antes de ser el apóstol Pablo, resistió al Espíritu Santo, es porque era un reprobado, ¿cierto? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz Esteban, diciendo: no tomes en cuenta este pecado, y habiendo hecho esto, durmió. Versículo 60. Pablo, sin duda, fue un elegido que resistió la gracia irresistible. ¿Ya? En este punto, los calvinistas dicen que Pablo resistió porque era un llamamiento general y no el llamamiento eficaz. Y el verdadero llamamiento eficaz para Pablo fue cuando Jesús se le apareció camino a Damasco, y en ese llamamiento no se pudo resistir. Los calvinistas dicen que camino a Damasco, Pablo no se pudo resistir. Para
que esto engrane con su teología. Pero ¿qué dice la Biblia? Y aquí se destroza se derrumba toda la teología calvinista. Hechos 26-19 dice: pero el mismo Pablo lo desmiente al decir: no fui rebelde a la visión celestial. Pablo está hablando con el rey Agripa y le cuenta que cuando él tuvo su visión de Jesucristo, ¿cierto?, en esa luz que lo dejó ciego, él no fue rebelde a la visión celestial, queriendo decir que él pudo haber sido rebelde, pero no quiso ser rebelde, ¿ya? Al contrario de lo que dice el calvinismo, que él no se pudo resistir. Él no dijo: oh rey Agripa, fue irresistible para mí. Oh rey Agripa, yo no me pude resistir, no tuve otro camino. No, dijo: yo no fui rebelde. No fui rebelde. Como el hijo pródigo, ¿cierto?, que fue rebelde, igual que Pablo, que fue rebelde en el tiempo de Esteban. El hijo pródigo fue rebelde cuando reclamó su herencia, y luego cuando se vio humillado, ¿cierto?, destruido y humillado hasta lo más vil de la tierra, él no fue rebelde y dijo: iré a mi padre y le diré. Él no dijo: esto es irresistible para mí, no. Él dijo: iré a mi padre, una voluntad propia, una decisión propia, y le diré: padre, he pecado contra el cielo. Y fue. Nadie lo forzó ahí. Nadie lo amarró y le apuntó con un arma y le dijo: si no vas, te vamos a matar. O no te resistas. No, él fue por su propia voluntad. Entonces también el apóstol Pablo, cuando recibió esta visión, él dice: no fui rebelde, sino que no se resistió. Eso es lo que quiere decir, es que no se quiso resistir, no quiso ser rebelde, no quiso dejar de lado esta invitación de parte del mismo Dios. Sí, hermano, porque ahí igual agrega, cuando le escribe al hermano Timoteo, en la primera carta dice: habiendo yo sido antes blasfemo, dice, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Es decir, estaba con un conocimiento, ¿no es cierto?, judaico, nativo de su herencia, en relación a una sola religión en el tiempo, ¿no es cierto?, a una sola fe, radicada en la fe de los padres judíos. La ignorancia que tenía de qué, no podemos decir de la escritura, porque él tenía la escritura, pero la ignorancia de la revelación del nombre de Jesucristo, ¿no es cierto? Porque aquí también dice, aquí cuando en el 22 habla acerca de que el Señor le da un testimonio: date prisa, dice en el verso 22, 18, y prontamente, dice, date prisa y sal de Jerusalén prontamente, porque no te recibirán tu testimonio. Y yo le dije: Señor, ellos saben, los de Jerusalén, que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga de los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, lo que usted decía en el capítulo, ¿no es cierto?, del martirio de Esteban, tu testigo, Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en la muerte, guardando la ropa de los que lo mataban. Es decir, los judíos de Jerusalén sabían quién era él, ¿ya?, porque él era un precursor en esa hazaña de poder encarcelar y azotar a los que creían en ti. Es decir, lo que le faltaba, la ignorancia que tenía, era creer en el que se le reveló en Cristo. En el Evangelio. Amén. Sí. Por esa ignorancia. Exacto, justamente. Entonces, Pablo afirma que él cree no porque fue obligado, no porque la gracia fue irresistible, sino porque él no quiso ser rebelde, ¿ya? Esta declaración de Pablo quiere decir que por su propia voluntad y libre albedrío decidió dejar de resistirse al llamado de Jesús. Por lo tanto, queda demostrado que esta doctrina no tiene sustento en la Biblia, sino en el determinismo gnóstico de los dioses griegos, al igual que las otras 4 doctrinas de la gracia que yo le llamo, y la mayoría de la gente que está contra el calvinismo le llama la doctrina de la desgracia. Ya, volvemos de vuestros malos caminos, dice: la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que volviese de su impiedad. Ya, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Está diciendo lo mismo, que hay personas que son justas, si pecan van a perder su justicia, y hay personas que son pecadores, que si se vuelven a la justicia van a ser justificados. ¿Ya? Cuando yo dijera el justo, lo vimos en una clase pasada,
De cierto vivirás, y él confiado en su justicia y dice iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá. Ya cuando Dios dice vivirás y él pecare, en realidad no va a vivir, sino que morirá por su iniquidad, no porque fue predestinado ni porque fue obligado por un determinismo causal. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y hiciere según el derecho y la justicia, no haciendo iniquidad, vivirá. Ya, no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Ezequiel 33, del 11 al 16. Entonces, nuestro destino no está predeterminado causalmente por Dios. Es conocido por Dios, es diferente. Es conocido, pero Dios no determina que el hombre haga lo que hace. Porque si no, el hombre sería, como dijimos delante, inocente, no sería moralmente responsable delante de Dios. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Aquí vemos de nuevo sinergismo. Es necesario que aprendamos y asimilemos estos dos términos, monergismo y sinergismo. Ya, el monergismo quiere decir que Dios hace todo en la salvación del hombre y el hombre no puede hacer nada. Y el sinergismo dice que es una colaboración. ¿Ya? El calvinismo niega esta colaboración, pero la Biblia dice, si tú le buscas, lo hallarás. Mas si lo dejas, él te desechará. Eso es una reacción, acción y reacción. El hombre hace algo y Dios reacciona. Y lo juzga y le da el justo pago de acuerdo a lo que el hombre hace. Primera de Crónicas 28:19. Y segunda de Crónicas 15:2 dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. ¿Ya? Sinergismo, eso es sinergismo. Colaboración es una reciprocidad, ¿ya? Que el calvinismo niega. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, también él os dejará. ¿Ya? Es un sinergismo, no es monergismo. El monergismo no está en la Biblia. En la Biblia está llena de sinergismo. ¿Ya? Es necesario que aprendamos esto y ya con esto terminamos. Voy a pedir a mi hermana Mari que desde ahí, desde su micrófono, pueda hacer una oración por Antonia y por Danae. Por Danae y por Antonia, por favor, hermana Mari. Y después de eso nos despide también con la misma oración. Padre Celestial, en esta hora en tu presencia estamos. Dándote gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido en este día compartir. Amén. Hoy día, Señor, hemos aprendido más de tu palabra, hemos buscado conocer más de ti, Señor, y sabemos que tú estás presto siempre a escuchar y a enseñarnos, Señor, a conocerte. En esta hora, Padre, nos unimos en oración. Amén. También, Dios mío, porque tú quieres que nosotros permanezcamos en unidad y en todos los aspectos de nuestra vida. En esta hora, Señor, presentamos a estas dos pequeñitas, a Antonia, Señor, y a la nieta de mi hermano. Yo te ruego por ellas, Dios mío, estas dos pequeñas, Padre mío, ambas están enfermas, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso y tu palabra nos enseña que debemos confiar en ti. En esta hora oramos por ellas en el nombre de Jesús. Amén. Que el nombre por sobre todo nombre, Así en el cual hay salvación y hay sanidad. Amén. Por tu palabra da testimonio de ello y nos dice que en la cruz no solamente te llevaste nuestros pecados, sino que también nuestros dolores y nuestras enfermedades, Amén. para que a través de ti pudiéramos ser completamente sanos, salvos y libres, Dios mío. En esta hora rogamos, Señor, tu presencia sanadora, que tu Espíritu Santo visite la vida de estas dos pequeñitas y traiga sobre ella la sanidad, esa sanidad que solamente tú puedes dar, Dios mío. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Bendícelas, Dios mío, y restauralas. Creemos en tu promesa, Señor, y sabemos que tú eres un Dios misericordioso. Amén. Bendito Salvador. En esta hora también oramos, Dios mío, para terminar este hermoso estudio, Señor, de tu palabra. Agradecemos por la oportunidad que nos da un día de lluvia, Señor, pero podemos estar aquí compartiendo esta bendición junto a nuestros hermanos que también a través de las redes sociales nos comparten también lo que estamos haciendo. Bendice a nuestro hermano Luis, Señor. Amén. Como así también a cada uno de mis hermanos que están acá y los que nos ven también, Señor. Bendícelos y direcciónanos y abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Te rogamos tu bendición para continuar en este día, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén.